Hace poco tomábamos conocimiento de este libro que han sacado dos periodistas rosarinos, Hernán Lascano es uno de ellos, que hablan exclusivamente sobre, y Germán de los Santos el otro, que hablan sobre la famosa banda de los monos. Y entramos a ver algunas notas muy interesantes, y una de las últimas que pude observar es una que realizaron La Nación, una nota televisada, por Hugo Alconada Moon, y lo veíamos a Hernán Lascano. Está en línea. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. No puedo dejar de mencionar que he visto la nota y he leído algunas otras notas que he tenido la oportunidad y pasé y por una cuestión de tiempo y de dinero no me quedé y no me detuve a comprar tu libro, pero lo prometo que lo voy a hacer. Te lo juro, te lo juro y te lo juro, diría una criatura que se siente con el dolor en el alma de confesar un pecado, ¿no? Tampoco es tan caro, ¿eh? No digo que sea caro, sino era que mi economía y el lugar en que estaba, ¿sabés qué me dio el complejo de culpa? Me demandaba comprar regalos para mis hijos, pero no importa, ese es un detalle y Entiendo ese complejo, yo también es lo tengo. tenía un peso extra de tres criaturas que cuando llegas a tu casa te reclaman después de un pequeño viaje te reclaman algún tipo de presente. Pero me quiero quedar con esto de los monos que les atravesó a ustedes. ¿Cómo entendés vos la génesis de lo que terminó siendo quizás una de las familias vinculadas al narcotráfico con mayor exposición o que tengamos nosotros con mayor conocimiento a nivel interior del país en particular y quizás a nivel Argentina? Bueno, esa referencia que dabas recién respecto de las cosas que por ahí están a la vista y que por omisiones, en este caso institucionales, se dejan crecer y entonces estallan de una manera prácticamente irreparable cuando todo es muy tarde, es, digamos, para mí muy atinado para describir lo que pasó, porque esta es, de alguna manera, la historia ni siquiera de un secreto, de algo sabido que en determinado momento en Rosario y en la zona de la región que rodea Rosario se volvió, por un lado, un escándalo, pero por otro lado un escándalo promovido por una disputa de negocios vinculada con una economía ilegal, que es la de la comercialización de drogas, generadora de mucha violencia, ¿no? Nosotros en el libro, cuando caracterizamos la historia de este grupo, que es una familia monoparental, asentada en una zona, digamos, suburbana, casi marginal de la ciudad de Rosario, donde empieza Rosario llegando desde Buenos Aires, un barrio que se llama Las Flores. Lo que, digamos, quisimos responder es a una pregunta específica en el momento de decir, bueno, ¿qué es lo que queremos contar en este libro? Y lo que queríamos contar es justamente cómo una familia prácticamente sin recursos, sin sostén político, sin capacidad económica, con mínima instrucción, pudieron avanzar a espaldas del sistema penal, constituyendo primero una agrupación delictiva y luego, al momento en que se transforma el mercado de la droga y empiezan a establecerse cocinas de cocaína, alcanzar una formidable capacidad de enriquecimiento y también de subordinar a otras bandas de Rosario para generar un negocio que tomó toda la ciudad. Y esto frente, digamos así, a la inacción básicamente de la justicia federal, una inacción, digamos, conmovedora y escandalosa, porque el primer procesamiento y condena que tuvo el líder del clan, que es llamado Ariel Máximo Cantero, un hombre que tiene 52 años, fue fuera de Rosario, precisamente en Corrientes, en el año 2002, luego de que se le interceptara un cargamento de 76 kilos de marihuana en Itatí, precisamente. Itatí que se convierte en estos meses últimos en un epicentro de lo que es el debate nacional sobre la cuestión de la comercialización de estupefacientes, ¿no? Pero para no irme mucho por las ramas, lo que te diría es que por un lado es la evolución de este grupo delictivo, que ahora está, digamos, en vías de ser desmembrado, pero por otra, digamos, no menos importante y digna de ser destacada,
es cómo este grupo pudo crecer a la sombra de todo un sistema de protecciones que incluyó a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas de seguridad de la provincia, a la justicia federal, a la justicia ordinaria y sobre todo a los gobiernos. Dame un poco más de detalles, porque me quedé en medio de un cronograma de preguntas, me quedé a mitad con lo que me dijiste. Ariel Canteros, líder de la banda Los Monos, fue detenido en Corrientes en 2002 con un cargamento de marihuana en Itatí. Sí, en realidad sí, es muy significativo. Nosotros estuvimos mucho en contacto con Corrientes cuando hicimos la investigación que derivó en el libro, que nos llevó 16 meses de trabajo específico en el libro. Igualmente nosotros nos venimos dedicando a las historias de este grupo desde los diarios donde trabajamos. Yo trabajo en el diario La Capital de Rosario, Sí. Germán de los Santos, que es mi colega, trabaja en La Nación y en el diario El Litoral de la ciudad de Santa Fe. Sí. Y una de las primeras cosas, digamos, que advertimos, justamente que en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, la marca característica hacia los monos es la de la impunidad, es decir, un pequeño grupo que crece, que se enriquece, que genera una violencia desmedida, porque digamos de la violencia ya podemos hablar. La violencia que tuvieron los monos es una violencia completamente singular, y su crueldad, digamos, le sirvió justamente para generar lazos y subordinar, dominar a otras bandas delictivas. Pero lo que decía es que la primera condena que tiene, o sea, Cantero no tiene el padre del pájaro, que es el famoso, digamos, líder del grupo que está en la tapa del libro, a quien matan en el año 2013, el padre de este muchacho, conocido como el Viejo, Ariel Máximo Cantero, es detenido el 27 de agosto del año 1999 en una estación de servicio que en los expedientes figura como la estación Pacheco de Itatí. En ese momento iba con dos acompañantes que llevaban la marihuana, eran 76 kilos en un doble fondo de una Ford F100, y 2 años después él es condenado a 4 años de prisión en abril de 2001, el Tribunal Oral Federal de Corrientes, y esa es la única condena por narcotráfico que tiene un miembro conocido del grupo, ¿no? Lo que justamente deja claro, digamos, la pregunta de cómo puede ser que un grupo absolutamente conocido por la policía de Santa Fe, por los gobiernos, no haya tenido persecución local. Y justamente esa fue la plataforma de crecimiento que tuvo este grupo, que digamos que fue violento, pero que también, digamos, generó con su violencia una extraordinaria capacidad de generar dinero que fue a parar a emprendimientos de la economía legal. El dinero de los canteros sirvió para meterse en concesionarias de autos para comprar vehículos de alta gama, sirvió para hacer inversiones inmobiliarias en bienes raíces, para integrarse en fideicomisos de propiedades justamente, para comprar múltiples bienes en corralones de construcción, para hacer inversiones en financieras, es decir, en todos emprendimientos que son de la economía legal y que también ocupan un momento importante del libro. Pero sí, digamos, Corrientes es un lugar, digamos, que tiene una estrecha vinculación con esta banda de la zona sur de Rosario, a tal punto que el único proceso que sí ha empezado en la Justicia Federal de Rosario proviene también de la provincia de Corrientes. Es una causa denominada Los Patrones, que está en un juzgado federal de Rosario, y que se inicia, digamos, por una derivación de la investigación de los doctores Schaffer y no me acuerdo el apellido, Ferrini, del otro fiscal, Flavio Ferrín, sí, Ferrini, de Corrientes, de una investigación a un acusado de narco muy famoso que es Luis Saucedo, alias El Gordo. Ah, sí, sí. Saucedo, Marín y... Exactamente. Saucedo, Marín y otro más, que son los tres cabezas de lo que significa, por lo menos para el Ministerio Público,
las cabezas del contrabando principal hacia la Argentina de todo lo que significa marihuana. Vos decís que toda esa droga que se traslada por aquí, por Corrientes, iba hacia Los Monos. Bueno, no digamos que toda, pero sí parte, digamos, ellos eran clientes y tenían una fuerte vinculación con justamente esos contrabandos de marihuana que no solamente hacia la provincia de Santa Fe, sino que ingresaban desde Paraguay por Itatí y que se despliegan según las investigaciones que tiene la Procunar y la Justicia Federal de Corrientes hacia 7 provincias argentinas, una de las cuales era Santa Fe, y uno de los grupos delictivos que digamos que son los abastecidos por este grupo de contrabandistas, sí, es Los Monos. Pero Los Monos lo que tienen como característica, digamos así, muy fuerte, o en todo caso lo que a ellos los malogra como grupo, es que una vez que ellos están consolidados a partir de la comercialización de otra droga, que es la cocaína, ellos se enriquecen básicamente cuando cambia el patrón de elaboración y de venta de la cocaína, no solamente en Rosario, sino en todas las estructuras urbanas complejas de Argentina, que es el pasaje de la compra del clorhidrato de cocaína terminado en la frontera a la compra de la pasta base, que es un insumo básico, y la elaboración en cocinas establecidas en las zonas de venta, en este caso en la ciudad de Rosario o en los alrededores. Lo que nosotros contamos en el libro produce dos fenómenos: una elaboración, digamos, un crecimiento muy grande de la cantidad disponible de mercancía, por un lado, y por otro su abaratamiento, que lo que genera en Rosario es toda una modalidad nueva de venta, que es la de la venta en locales de drogas a cielo abierto, en búnkeres, que son lugares donde muchas veces se genera mucha violencia, no porque la policía vaya a allanarlos y se generen entonces disputas con grupos delictivos, sino entre los mismos grupos que disputan segmentos de mercado. Eso lo que produce es una violencia tremenda que se ve, digamos, con enfrentamientos a muerte entre soldaditos, muchas veces con incendios que se producen en esos lugares cerrados, herméticos, donde muchas veces los que venden son chicos, son menores de edad, porque justamente las bandas lo que buscan es que en el caso de que sean detenidos no puedan ser perseguidos penalmente por ser inimputables. Y bueno, toda esa violencia es lo que genera, digamos, que el gobierno provincial en Santa Fe trastabille con estas cuestiones, porque todo era demasiado evidente y lo que había era una completa inacción, ¿no? Sí. Lo que se genera es mucha intranquilidad pública y mucha desazón en vecinos que sienten que están viendo cómo se vende droga a una cuadra de su casa, a media cuadra o enfrente, y no tienen ninguna autoridad a la que apelar para que les dé respuesta. Sí, aquí también muchas veces escuchamos el mismo argumento. Es un delito federal y con ese argumento es como que se subsana todo. Y no quieren meterse a trabajar en eso, ¿no? Es un delito federal que ocurre en un territorio donde hay también jurisdicciones ordinarias y donde ocurren delitos ordinarios, ¿no? Porque la venta de droga es un delito federal, pero las disputas que muchas veces llevan hasta las situaciones de muerte o asesinatos, casas que resultan baleadas, extorsiones, etcétera, son todos delitos de competencia ordinaria, son delitos, digamos, sobre los que puede intervenir la justicia, las justicias provinciales, por un lado, y también son delitos que ocurren en el territorio que administra un gobernador de provincia o un intendente de un municipio, ¿no? Es decir, no es un problema. Eso es algo que también justamente cayó. Sí. Antes pareciera que con este argumento todo quedaba aplazado, pero luego las poblaciones, las ciudadanías empezaron a demandarle respuesta a los niveles locales, y ahí es donde yo creo se generaron grandes crisis políticas que llegan hasta hoy. Esto pasó en Rosario, pero bueno, evidentemente lo vimos en diciembre pasado cuando hubo un conflicto interprovincial, digamos así, tampoco exagerando, entre Santa Fe y Corrientes. Ustedes recuerdan cuando hubo un operativo puesto por un juez federal de Reconquista en Goya, que generó, digamos, bueno, una discusión porque, digamos, hubo mucho malestar de parte
del gobierno del gobernador Colombi y una discusión con el gobernador Lifchitz de Santa Fe, porque justamente lo que había ido a hacer un grupo policial de Santa Fe a la ciudad de Goya fue ir a interceptar a los abastecedores de grandes cantidades de marihuana que llegaban a Reconquista, la ciudad santafesina que está enfrente. Entonces, bueno, todas estas faltas de coordinación inducen a muchas preguntas que también, digamos, son las que quedan reflejadas en el libro, pero más centradas en lo que pasó localmente en la provincia de Santa Fe. Vos sabés, Hernán, que cuando vas contando estas cosas, uno de los últimos hechos que a nosotros nos impactó y mucho, hace 2 semanas, no sé si vos alguna vez llegaste a venir a Corrientes, especialmente a esta zona de Itatí. No conozco Itatí, conozco solo la ciudad de Corrientes. Bueno, la vos verdad sabés que me que debo un flor de viaje por cuando quieras venir por acá, nosotros te hacemos de guía en algunas cosas, si quieres. En la zona, vos sabés que la zona de Itatí, previo, el pueblo antes de llegar a Itatí, se llama Ramada Paso. Sí. Y hace 2 semanas ocurrió un hecho, que la prefectura, con gendarmería, buscando, prácticamente interceptando un vehículo, el tipo pasó a los tiros por una canchita de fútbol, que estaban jugando chicos, a hora de la siesta, y se escapó en el medio del monte. Como para darte un detalle más de lo que puede llegar a ser, hasta dónde llega esa suerte de lucha. Me quedan unas cuantas preguntas por hacerte, y hay una que es imperiosa por lo que tiene que ver exclusivamente, que hablabas de la pasta base y la cocaína, cuando desde todas las autoridades federales siempre nos dijeron que lo que se trae de Paraguay, y especialmente la frontera norte de Corrientes, es tan caliente, es exclusivamente marihuana. Sin conocer en lo más mínimo lo que significa, por mi parte hablo, ¿no?, de lo que significa el mercado de la droga, no importa que sea marihuana, cocaína, ellos agarran el combo total, agarran todo. Bueno, en el caso de los monos, lo que, digamos, queda claro por una investigación que fue muy larga y que incluyó escuchas telefónicas que ponen de manifiesto qué tipo de mercadería venden ellos en los llamados búnkeres, se ve que, digamos, ellos cubren una demanda variada de gente que pide distintos tipos de mercancía. Ellos venden cocaína, marihuana, también venden este tipo de droga en diferentes niveles de calidad, pero lo que, digamos, por lo menos nosotros tenemos establecido a partir de, bueno, de la investigación que hemos hecho y de haber visto cómo nosotros trabajamos con documentos de inteligencia, con documentos de gobierno y también con documentos de la justicia y referencias que están en las interceptaciones telefónicas. Lo que venía, digamos, de la frontera de Paraguay a través de Corrientes es básicamente la marihuana. La cocaína, digamos, venía de 2 modos, pero sobre todo de la frontera con Bolivia, a través de Salta, por un lado en camiones, y lo que los monos compraban era dos elementos básicamente, que eran la cocaína terminada, pero luego empezaron a comprar, como te decía, la pasta base, que generó justamente ganancias extraordinarias porque al establecerse en cocinas se produce una formidable disponibilidad de mercancía. Pero esto venía sobre todo de Bolivia, de la zona de Santa Cruz de la Sierra, a través de Salta, por la zona de frontera de la ciudad salteña de Salvador Maza. Vos sabés que Corrientes, cuando se hizo el denominado operativo Zapucay, por los cuales hasta terminó detenido el intendente de Itatí y el comisario de Itatí detenido, y en dicha comisaría encontraron droga. Me acuerdo claramente que vino Eugenio Bursaco con Patricia Bullrich y hablaron de una suerte de puerta giratoria, de un festival de escarcelaciones. Es más, Luis Saucedo tuvo una escarcelación en su momento por parte del juzgado federal de aquí. ¿Ustedes encontraron algún tipo de vínculo de los monos con el poder político, con el poder judicial de esta zona? No del poder judicial, no específicamente de los monos, pero bueno, sí es de dominio público lo que acabas de decir, digamos, que la Procunar, que es la Procuraduría de Narcocriminalidad, que depende de la Procuración General de la Nación, tiene investigaciones en curso
sobre todo una serie de omisiones y de excarcelaciones llamativas a personas que inclusive estaban con prisiones preventivas y que lograron extrañamente el hecho de ser devueltas a la calle en situaciones en las que no digamos, existe explicación. Yo recuerdo perfectamente, no solamente de haber leído, sino por haber consultado a fuentes justamente de la Procunar, que bueno, que ha sido puesta en cuestión. Yo sé que, digamos, este juez se defendió la actuación del juez Soto Dávila y de su secretario penal, o de uno de sus secretarios penales concretamente. Quiero ser respetuoso y discreto porque no conozco en profundidad los casos, pero sí es de dominio público, como digo, que digamos, había mucha incertidumbre y perplejidad por el hecho de que se habían producido una importante cantidad de excarcelaciones en situaciones como mínimo curiosas, ¿no? No sé si a eso te referís cuando planteás las referencias que dieron en su momento Bullrich y Bursaco al justamente ir a Corrientes sobre esta temática, pero sí es cierto que esto es algo, digamos, que ha ganado la prensa nacional. Vos considerás, te digo, analizando un poco lo de las fechas que vas diciendo y los distintos sucesos que se fueron dando en materia de seguridad, aquí nosotros siempre hablamos en el off de decir, es como que todo se incrementó a partir del operativo Centinela. Ese operativo Centinela que sacó la Gendarmería, que sacó las fuerzas para llevarlas al conurbano, ese operativo que fue enunciado por el kirchnerismo a través de un secretario como Berni, llevando todo para provincia de Buenos Aires, queriendo dar seguridad a ellos, pero es como que a nosotros nos desmantelaron, nos terminaron de desproteger. ¿Considerás que ese operativo y las fechas, los tiempos, lo que se fue dando, incrementó todo esto? Mira, yo no soy capaz de responderte específicamente esto porque no quiero, digamos, meterme en terreno que no domino bien. Lo que sí sé es que en determinado momento, yo creo que con un efecto un tanto teatral, publicitario, se apretaron líneas de abastecimiento y de producción en Argentina, siendo muy desigual en el tema, digamos, de la protección o de la concesión de seguridad a través de fuerzas de seguridad en distintos lugares, ¿no? Nosotros en la zona de Santa Fe y en Rosario hemos tenido espasmódicamente, digamos, envíos de fuerzas federales como de la Gendarmería o de la Prefectura, que se retiraban rápidamente luego de un tiempo de ser establecidas. O sea, probablemente lo que se hacía era generar un operativo fuerte en determinado lugar, atacar luego en los lugares donde justamente estaban los compradores de droga. Esto pasó acá en Rosario y pasó con grupos subordinados a los monos, y mandar temporariamente a Rosario, por ejemplo, una partida de gendarmes, que luego se retiraban hacia el conurbano bonaerense, básicamente. Entonces, bueno, era como que la acción que se generaba quedaba partida, quedaba cortada, ¿no? Y los problemas que luego generan estas cosas, porque luego siempre, luego de un gran operativo siempre hay reacciones, no eran atendidas. Me refiero a las reacciones. En Rosario hubo situaciones de disputas de sectores de pequeñas organizaciones criminales ligadas a la droga que se enfrentaban para disputar territorio y disputar mercadería luego de este tipo de procedimientos de los que vos hablás. Y eso generaba una violencia barrial muy fuerte, que no era atendida por las fuerzas de seguridad que deberían haber estado. Yo creo que la nación se desentendió de eso y que, digamos, hubo una política muy desigual si uno compara, por ejemplo, el conurbano bonaerense con las ciudades del interior medianas o grandes. La verdad es que cuando uno se encuentra con ciertos compartimientos estancos y previsibles en el ámbito de la sociedad, y hay ciertas lógicas que imperan,
Al médico se le pide que cure, al empresario que gane dinero. Pero en el desarrollo de la historia que ustedes hacen de los monos, también terminan de demostrar otras cosas, que al empresario no importa cómo gana el dinero, no importa si es vendiendo legalmente o no importa si es vendiendo a un narcotraficante para ayudarle a zafar del lavado de dinero. Bueno, eso para mí es un capítulo central de lo que debe ser la política central enfocada en el mercado de la droga, ¿no? Digamos, mi impresión y por ahí, digamos, la de los especialistas en política criminal que ponen el acento o la mirada en los excedentes que genera la droga, es que no tiene sentido ir cubriendo, digamos, episodio a episodio, digamos, los casos, por ejemplo, de sangre, ligados a disputas delictivas entre estos sectores, sino que, digamos, la verdadera razón por la cual hay violencia es el asegurar una porción de negocio en un territorio determinado, ¿no? Digamos, ningún grupo criminal aplica la violencia de una manera desmedida y porque les guste la violencia, sino que lo hacen con una finalidad instrumental, que es justamente garantizar que el grupo pueda tener, digamos, su negocio en marcha. Entonces, yo creo que no tiene sentido justamente investigar un hecho de homicidio detrás de otro, sino que el lugar donde se debe centrar la política criminal es en la generación de dinero y dónde va ese dinero, ¿no? Lo que golpea eficazmente a la organización criminal es la confiscación, el embargo, el decomiso, digamos, el hecho de desapoderarlo de eso que es su fin, que es generar dinero para disponer de dinero, de plata y así, digamos, poder tener bienes y servicios. Entonces, ese es el lugar donde se deben posar los ojos. ¿A cuál es el destino al que va ese dinero, ¿no? Yo te lo decía inicialmente, todos nos estremecemos cuando hay un asesinato a cielo abierto en la calle de un sicario que mata, digamos, a la luz del sol, que descarga o vacía su cargador frente a una persona, digamos, por ahí en un semáforo, cosa que en Rosario ha pasado mucho y ha generado una gran conmoción de tipo criminal y política, pero no nos escandalizamos tanto cuando la plata generada por quienes hacen eso terminan en un emprendimiento legal, ¿no? Terminan desde en una concesionaria de autos hasta en un salón de fiestas. Entonces me parece que si alguna chance tiene, digamos, el poder persecutorio del Estado en generar una diferencia, es en atacar el lugar hacia donde va el dinero de las organizaciones, ¿no? La verdad que sí, me quedé pensando en una de las cosas que contaste, en una entrevista que decías que alquilaban departamentos para usarlas de banco. Como una de las grandes excentricidades, que ahí juntaban y dejaban toda la guita en un par de departamentos, acumulaban todos los billetes y tenían ahí. ¿Qué excentricidad, cuál fue la que más te llamó la atención de todos estos años? Es decir, esto yo todavía no puedo creer que hayan hecho. ¿Qué excentricidad encontraste vos? Bueno, esta es una de ellas, es decir, pero también es una cosa muy racional. El problema que tienen en general las organizaciones criminales que venden droga es que cuando realizan su negocio al menudeo obtienen billetes de baja denominación, ¿no? Claro. Entonces, digamos, la droga se paga en los puntos de venta terminales al consumidor con billetes chicos. Y entonces un gran problema de las organizaciones criminales, en Argentina no lo es tanto porque no hay una tradición fuerte contra el lavado, es qué hacer con esos enormes volúmenes de dinero, ¿no? Con esas cantidades de billetes que por un lado se acumulan en mucha cantidad y por otro lado, digamos, deben ser preservadas de la degradación, ¿no? En Colombia, bueno, acá también de la inflación, entonces hay que movilizarla rápido. Pero en Colombia, por ejemplo, grupos como el de Pablo Escobar Gaviria solían colocar su dinero en unos piletones recubiertos de alquitrán que se llamaban caletas, caletas que se siguen encontrando, digamos, a 20 años de la muerte de Escobar y del desmembramiento de su grupo hasta el día de hoy.
Acá lo que hubo, digamos, una forma de resolver el tema de dónde poner tanta cantidad física de dinero fue alquilando departamentos en la zona del macrocentro de Rosario, que, digamos, no se cubrían con muebles, sino con billetes. Entonces, bueno, eso también es una cuestión importante, ¿no? En relación a la política criminal. Dificultar los gastos de la organización criminal, cosa que es una cosa que está pendiente. Pero sí, eso era una cosa que realmente nos llamó muchísimo la atención. Sí, sí, y en el medio de todo eso recuerdo el pase de Ángel Correa. Ah, bueno, también, sí, sí. No sé si te Ese es acordás. A ver, para hacerle un gráfico y tema. rápido, la estrella hoy del Atlético de Madrid, que ayer hizo el primer gol del Atlético de Madrid cuando ganó 5-1, es de Rosario. Y el pase Sí, es de pertenecía Rosario, a los monos. exactamente, sí. A ver, hay una persona que llega a juicio, que va a ser ahora en octubre por asociación ilícita, que es Francisco Lapiana, que es un cazador de talentos de la zona sur de Rosario, de la zona justamente de los monos, que fue, digamos, el descubridor de varios jugadores importantes, como por ejemplo otro volante de la selección nacional, que es Eder Banega, que es Claro. de un barrio que está a 20 cuadras del barrio de lo que es el barrio de los monos, y que fue su representante. Sí. Bueno, también en determinado momento él se hizo cargo, cuando Correa tenía 12 años, de llevarlo de River a San Lorenzo, eso está contado en el libro, y bueno, Lapiana, digamos, aparece conectado con Monchi Cantero, con uno de los líderes de la banda, que va a ser juzgado por el encargo de 4 homicidios, además de por asociación ilícita. Y lo que planteó el juez que lo procesó y los jueces que confirmaron el procesamiento de Francisco Lapiana es que en el pase de jugadores justamente se destinaba dinero negro obtenido por los monos en la comercialización de droga. Una de las personas que va a juicio, que es Francisco Lapiana, es quien fue el dueño del pase y que le vendió a San Lorenzo justamente a Ángel Correa, que es un chico que nació a 5 cuadras lineales de la casa del pájaro Cantero. Nada más y nada menos. Hernán, te mando un abrazo y compromiso de volver a dialogar en cualquier momento contigo, porque el libro me parece más que atractivo y sigo con mi complejo de culpa. Bueno, y va a ser un placer arrimarme para allá por Corrientes y conocerlos. Así Cuando quieras, gracias Hernán, la estamos por aquí. deferencia de la charla. Cuando quieras, estamos por aquí para darte una mano. Gracias. Un gran abrazo. Hernán Lascano, periodista de Rosario.